La primera pregunta fue, ¿Jacob era hermano del padre de Rebeca, es decir, de Labán? Fíjense que en Génesis, en el capítulo, vamos a buscar Génesis, capítulo 29. Sí. Cuando se consigue Jacob, con quien iba a ser su esposa Raquel, en el versículo 11, dice, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él, es decir, Jacob, era hermano de su padre, del padre de Raquel, que es Labán, y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Entonces hay una confusión. Creo que no haya problema en decir que esta pregunta me la hizo la hermana Coqui. Me dijo, ¿cómo es eso de que Jacob era hermano del padre de Rebeca? Si la Biblia aclara o dice que Labán y Rebeca eran hermanos. Por lo tanto, Labán era tío de Jacob y no hermano, como dice ahí el versículo 12. Bueno, lo primero que tenemos que decir, o la respuesta sencilla a esto, es el siguiente. Eso depende de la traducción. La traducción, recuerden que viene del idioma original en el que fue escrito el Antiguo Testamento, es el hebreo. Y las palabras en hebreo a veces tienen ciertas acepciones que pueden significar muchas cosas. Por lo tanto, las traducciones como por ejemplo la Reina Valera de 1960, la traducción de 1977, la traducción de 1995 de la Reina Valera, traducen la palabra que tiene que ver con este versículo como padre, como hermano de su padre, cuando realmente la traducción más popular sería pariente. Incluso algunas traducciones que dan un poquito más de detalle aclaran que él es sobrino de Labán. Vamos a ver la siguiente lámina, donde dice que Jacob tenía un hermano que se llamaba Labán. Es decir, Génesis 24-29 deja bien claro que Rebeca, la mamá de Jacob, y Labán eran hermanos. Por lo tanto, Labán era su tío. Entonces, ¿por qué Jacob, verdad? Entonces, ¿por qué Jacob dice que él es su hermano? Simplemente es una traducción del hebreo y ya lo dije, las palabras tienen varias acepciones. Fíjense que, por ejemplo, en la traducción de la Nueva Traducción Viviente, allí ese versículo, el versículo dice, le explicó a Raquel que él era su primo de Rebeca, primo de Raquel, por parte de su padre, el hijo de su tía Rebeca. Enseguida Raquel salió corriendo y se lo contó a su padre Labán. Y la versión, la nueva, esa NBLA es, Nueva Biblia de las Américas. La Nueva Biblia de las Américas traduce, Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Resumen de la respuesta, simplemente la Reina Valera y otras versiones, como la Biblia del Jubileo, traducen que Jacob se expresó como que su tío Labán era hermano de él, pero realmente la traducción correcta o más exacta es que era pariente y o, en este caso, que era su sobrino. Así que esa es la respuesta a esta pregunta, es simplemente un asunto de traducción.
Viene otra pregunta y es, ¿cuál es la razón? Esta también la hizo Coqui. ¿Cuál es la razón, significado o motivo de la aparición del varón que aparece en Peniel y por qué ese varón hirió a Jacob? ¿Saben cuál es ese pasaje, verdad? Cuando Jacob se queda solo, ¿verdad? Y Jacob viene de camino para encontrarse con Esaú. Él tiene todavía temor de cuál va a ser la reacción de Esaú. Divide el grupo familiar, lo divide en dos y manda a una parte de la familia adelante. Él se queda solo y en esa noche que él se queda solo, un ángel o un varón, dice la Biblia, otras versiones dicen un hombre, vino y batalló con él toda la noche. Entonces, esto en teología se conoce como una teofanía. Teofanía. Vamos a ver qué es una teofanía. Una teofanía es una manifestación de Dios en la Biblia que es tangible para los sentidos humanos. A nadie ha podido ver a Dios en su estancia natural donde Él está en su trono. Pero Él se ha manifestado, en especial en el Antiguo Testamento, Él se manifestó en diversas ocasiones, a veces con figuras humanas o a veces simplemente con su voz que se escuchaba, o por ejemplo a través, por ejemplo, de la zarza ardiente cuando Moisés habló con Él. Entonces, todas esas representaciones visibles, palpables de Dios, se les llama teofanías. Y en este caso, este ser, este hombre o este varón, o en algunas otras versiones bíblicas se le llama ángel, no es otra cosa que una representación de Dios o Dios mismo manifestado de una forma visible. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, vamos un momento al capítulo 32. Capítulo 32 de Génesis. Y veamos en el versículo 24, dice, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón. Repito, en otras Biblias se traduce un hombre. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Esa expresión hasta que rayaba el alba significa que la lucha fue larga. Pudo haber durado varias horas. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Ahora, alguien podría decir, pero pastor, usted acaba de decir que este varón es Dios, pero el versículo 25 dice que el varón no podía con Jacob. ¿Cómo es eso? Si Dios lo puede todo, si Dios es omnipotente, ¿cómo es esto de que no pudo luchar o en la batalla no pudo con Jacob? Bueno, vamos a decir algunas cosas importantes sobre eso. Pero antes de eso, recuerden que los que me piden, no todos lo hacen, pero los que me piden el material, yo se los envío en PDF. Y en este material aparecen algunas citas bíblicas que representan, ahí no lo van a ver en la pantalla porque está muy pequeñito, pero si me piden el material por WhatsApp, yo se los envío. Y ahí aparecen varias citas bíblicas donde Dios se aparece parecido a este evento que ocurrió con Jacob, en Génesis 12, en Génesis 18, en Génesis 32, en Éxodo 3, en Éxodo 24, en Deuteronomio 31, en Job 38, 42. Esas son algunas citas bíblicas que ahora no vamos a dilucidar, simplemente las mencioné para que ustedes la tengan allí cuando revisen o reciban el material. Ahora,
¿Cómo es eso de que este varón, este hombre es Dios, pero no puede con Jacob? ¿Cómo explicamos eso? Bueno, la explicación es muy sencilla. Dios ajustó soberanamente su fuerza para batallar con Jacob por el propósito que él tenía con él. Por ejemplo, si nosotros revisamos el versículo 28, el varón hace otra cosa que no se supone que debería de hacerse si él es Dios. Porque en el versículo 27, el varón le dice, ¿cuál es tu nombre? Le pregunta el varón a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Entonces uno pregunta, pero ya, si es Dios, ¿por qué le pregunta el nombre? Si Dios no solamente lo puede todo, sino que lo sabe todo. Esto nos muestra algo que ocurre en la Biblia no una, sino muchas veces. Y es Dios colocándose a nuestro nivel con el propósito que Él tiene para nuestra vida. Por ejemplo, cuando Dios se le aparece a Adán y a Eva después que ellos pecaron, Él preguntó, Adán, ¿dónde estás? ¿No sabía Dios dónde estaba? ¿No sabía Dios lo que habían hecho? Pero le pregunta, ¿qué has hecho? Es decir, Dios deliberadamente se baja al nivel del hombre para entablar una relación de tú a tú, que no podría ser posible si Dios funciona o trabaja todo el tiempo como el ser supremo que Él es. Es una especie de adelanto de lo que va a ser la encarnación, donde Dios, Hijo, se entremezcla con los hombres adquiriendo la naturaleza humana. Es más, Dios, Hijo, Jesús, en la condición de hombre, se autolimita en varias ocasiones. Por ejemplo, yo tengo una predicación que nunca la he tenido en esta iglesia que se llama Las preguntas ilógicas de Jesús. Jesús le pregunta al ciego Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Que me des la vista. ¿Ok? Y Jesús hace muchas preguntas en el Nuevo Testamento, evidentemente, que no tenían sentido porque se supone que Él lo sabe todo. ¿Por qué? Porque Jesús en muchas ocasiones decidió autolimitarse y actuar como lo que era, un hombre. Pero en otras ocasiones actuó como Dios. Porque sabía los pensamientos de los hombres, porque podía caminar sobre el agua, porque pudo resucitar muertos, porque pudo perdonar pecados, porque hizo muchas cosas que solamente haría Dios. Conclusión, en este caso de Jacob, Dios se bajó al nivel de Jacob. Él quería luchar con Jacob y él quería mostrarle a Jacob dos cosas. Que su astucia con la que había conseguido la primogenitura, que su astucia con la que había conseguido la bendición de su padre, y que la fuerza física, porque aparentemente Jacob era un hombre fuerte. Vayamos un momento a Génesis 29, en ese encuentro que Jacob tiene con su futura esposa Raquel. Y si ustedes van al verso 2 del capítulo 29, dice, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había ¿qué? ¿Había una qué? Una gran piedra. Esa palabra gran ahí parece insignificante. Pero cuando usted se va al versículo 10, donde ya nos han dicho que la piedra es grande, dice, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob, ¿y qué? Y removió la piedra de la boca del pozo
y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces, evidentemente, habían dos condiciones de Jacob. Era astuto y por lo visto lo acompañaba una fuerza física respetable. Dios se le presenta a Jacob en ese lugar donde él estaba solo y Dios le va a mostrar a Jacob que él no podía ni debía seguir dependiendo ni de su astucia ni de su fuerza, sino del poder de Dios. Incluso Dios va y prepara a través de este evento algo que cambia la vida de Jacob. Porque Jacob pide y le dice a ese varón, a ese hombre, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y la Biblia dice que él lo bendijo. Pero ¿cuál fue la bendición que Dios le dio? Que cambió su nombre y ahora no se llamaría más Jacob, sino Israel. Y a raíz de ese cambio y de esa descendencia que vendría de sus entrañas como el hijo que estaba en la línea de la promesa, vendrían las 12 tribus de Israel. Observen que el nombre de Jacob significaba el que se agarra del talón o el astuto o el engañador. Eso significaba Jacob. Pero Israel significa peleador de Dios o el que pelea con Dios. En otras palabras, lo voy a poner en palabras más sencillas. Dios se dejó parcialmente ganar de Jacob con un propósito. Batallar con él, mostrarle su poder, pero al mismo tiempo lo hiere, porque la Biblia dice claramente en el versículo 25 dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Todo indica que la herida que le produjo el Señor a Jacob lo dejó cojo de por vida. Y de hecho, aunque la Biblia en ninguna parte refiere esta costumbre de la que se habla aquí en más adelante, por ejemplo, dice en el versículo 32, dice, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Es decir, este recordatorio que nos aparece en el versículo 32 no aparece en ningún otro lugar de la Biblia, pero sí aparece en literatura extrabíblica, como por ejemplo el Talmud judío. Allí aparece que se convirtió en una tradición de los hebreos no comer de esa parte del muslo, precisamente como un recordatorio de esa batalla que había tenido Jacob con el Señor. Entonces, en resumen, para responder la pregunta de Coqui, en el punto 4 dice, Dios le pregunta a Jacob su nombre, a pesar de que como Dios, él lo sabía. Pero Jacob le pregunta al varón su nombre. Observen que en el versículo 29, Jacob le preguntó al varón, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Fíjense que él nunca le dice quién es. Él nunca le dice cuál es su nombre. ¿Por qué creen ustedes que el varón no le reveló su nombre a Jacob? Bueno, la lámina lo dice. Porque siendo él Dios, el varón que está luchando con Jacob, el nombre de Dios es sagrado. No es digno de ser pronunciado por un hombre. Por eso él no le revela su nombre. ¿Cómo sabemos nosotros que, por el texto, que ese varón era Dios? Porque en el versículo 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara
y fue librada mi alma. Definitivamente, como dijimos entonces al principio, esto fue una teofanía, una revelación de Dios en forma humana luchando con Jacob con un propósito. Y en esta última lámina podemos decir lo siguiente: al final Jacob hace lo que todos debemos hacer. En su debilidad y temor se enfrenta a Dios. Jacob fue separado de todos los demás y de sus posesiones mundanas, quedó solo por un momento, y es entonces cuando lucha toda la noche por lo que es verdaderamente importante. Fue una lucha agotadora que lo dejó paralizado. Fue solo después que luchó con Dios y dejó de luchar, dándose cuenta que no podía seguir adelante sin él, que recibió la bendición de Dios. De hecho, este es un momento cumbre en la vida de Jacob, porque unos momentos después él se va a conseguir con su hermano, de quien había estado huyendo por años, que por ese pleito que tuvo con su hermano vivió separado por años de su familia. Él está a punto de cruzar y de reencontrarse con su hermano con el temor de no saber cómo va a reaccionar su hermano. Pero Dios le está diciendo de alguna manera: si batallaste conmigo y yo te dejé vencer parcialmente y al mismo tiempo te hiero para recordarte mi poder y te cambio el nombre y te bendigo, confía que yo estaré contigo en lo que falte de tu vida. Y entonces es cuando Jacob pasa a encontrarse con Esaú. Esa pudiera ser entonces la explicación de lo que pasó con Jacob y esa teofanía o ese encuentro con Dios. Vamos con otra pregunta. Esta pregunta me la hicieron el mismo día del estudio bíblico que tuvimos la semana pasada. Y yo durante el estudio bíblico dije algo que quiero ajustar o corregir parcialmente. Porque yo dije, efectivamente, que Esaú había odiado hasta la muerte a su hermano. Usé literalmente esa expresión. Y realmente esa expresión no existe. De hecho, Sara me hizo esa pregunta: pastor, ¿dónde dice que Esaú odió a muerte o hasta la muerte a Jacob, su hermano? Si en el capítulo 33 más bien nos dice que hubo una reconciliación. Bueno, realmente no fui exacto en eso. Hermano Ronnie, si quieres intervenir, tienes que venir para acá y tomar un micrófono, o alguien le da un micrófono, porque si no los hermanos del Zoom no te van a poder escuchar. En el verso 41, ¿de dónde? Del capítulo 27. Vamos a ver si coincide con lo que yo tengo aquí. Adelante, pero tienes que tener un micrófono, porque si no los hermanos del Zoom están viendo la pantalla en blanco. ¿Alguien me puede ayudar con un micrófono con el hermano, por favor? De los muchos micrófonos que hay aquí. Gracias. Dice el 27:41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Exacto. Eso lo tengo yo aquí en la siguiente lámina. Gracias, hermano Ronnie. Porque lo que quiero decir es que efectivamente, si yo dije, y creo que sí lo dije, que él lo odió hasta la muerte, hasta el último día de su vida, realmente no fue así, porque ellos se consiguieron. Incluso cuando Jacob pensaba que Saúl lo que venía era matarlo, dice la Biblia que Saúl se abrazó, se echó al cuello y se puso a llorar con él. Pero eso es muchos años después. Lo que quizás quise transmitir, y no fui exacto en eso, es que lo que ocurrió en el momento que Saúl se ve engañado por segunda vez por Jacob es un odio, es un rencor, y hace esa declaración que acaba de leer Ronnie, ¿ok? Y que está en el capítulo 27, versículo 41. Dice, y aborreció. Ustedes saben muy bien lo que significa la palabra aborrecer, odiar a muerte. Ese quizá fue el pensamiento que quise transmitir. Si
Jacob hubiera tenido si Esaú hubiera tenido a Jacob cerca, ¿ustedes qué creen? ¿Se hubiera echado el brazo? No, en ese momento lo mata. Y yo pienso que el celo, el rencor, el aborrecimiento por su hermano le duró años. De hecho, Rebeca manda a Jacob a que se vaya y le dice hasta que se aplaque el celo de tu hermano. Es decir, no sabemos cuándo va a ser eso. Así que sin duda Dios obró en el corazón de Esaú cuando vemos el capítulo 33, porque su actitud cambió, a fin de que se aplacara el odio y el rencor que originalmente guardó por su hermano. En un principio, y de haber tenido la oportunidad, lo hubiese matado, pero Dios permitió que no fuese así. Entonces, para Sara que está aquí, ¿verdad? Corrijo lo que yo dije la semana pasada. Tienes que tener un micrófono. Corrijo lo que dije la semana pasada. No fue que Jacob o Esaú odió hasta la muerte, hasta que se murió a Jacob. No, hubo una reconciliación. Lo que quise decir quise resaltar fue la intensidad del aborrecimiento, del rencor, de la rabia que tuvo Esaú por Jacob por años. Solo que eso fue aplacado por Dios. Ahora sí, Milena. Pero también me parece que más adelante, a pesar de que hubo una reconciliación en esos capítulos, él siguió odiando de alguna manera a Jacob, porque son dos pueblos enemigos después. Los herederos de Esaú y de Jacob siguieron siendo enemigos. Pero realmente el capítulo 33 nos deja claro que en esa eventualidad ellos se reconciliaron. Okay. De hecho, dicen algunos estudiosos que estuve leyendo que lo único que resultó incómodo para Esaú era el hecho de que ya él había aceptado de alguna manera que él había perdido su primogenitura. Él había aceptado lo que Dios incluso había dicho a Rebeca mucho antes de que nacieran, cuando todavía estaban en el vientre, que profetizó Dios que el mayor serviría al menor. Eso ya estaba profetizado por Dios. Ya Esaú había asumido eso. Pero Jacob, cuando se consigue con él, por el temor de pensar que Esaú le iba a hacer algún daño, Jacob se excedió, incomodó, insistió, ofreciéndole cosas a Esaú como para aplacar su ira en ese capítulo 33. Y eso fue como que un momento incómodo porque Esaú sabía que era todo lo contrario, que él tenía que servir a su hermano el menor. Muy bien. Vamos con otra. Voy a abrir aquí un momentico el Zoom por si acaso alguien tiene alguna pregunta. No quiero dejarlos en silencio. Rapidito, si hay alguien que quiere preguntar algo, decir algo, comentar algo. Pastor. En el Zoom. Ok, Rodney. Pastor, hay algo que quiero, que reflexiono. Si bien cierto es que Saúl se echó a los hombros de su hermano para reconciliarse, las consecuencias de un aborrecimiento no son solo de la persona que aborrece directamente, a veces también es de toda la familia. Claro. Y de todos los que están con uno. Y esto me precisa porque tenemos que ser responsables de nuestros hechos. Hay familias que han sido destruidas por esto y hay iglesias que se han metido en problemas de esta índole por causas como estas. Entonces, yo creo que es muy importante poder definitivamente quebrantarse y pedir perdón y perdonar. Amén, amén. Sin duda. Gracias, pastor. Gracias, hermano Ronnie, por tu participación. Muy bien, la siguiente pregunta. Esta pregunta es bien interesante. Pregunta la hermana Gertrudis. ¿Por qué si Abraham, me dio mucha risa la forma en la que ella lo redactó, dice, ¿por qué si Abraham tenía esa fe inquebrantable en el Señor, accedió, esta fue la parte que me dio risa, ni corto ni perezoso, parece que con cierto entusiasmo, ¿por qué si Abraham tenía esa fe inquebrantable en el Señor, accedió, ni corto ni perezoso, a tener relaciones sexuales con Agar para tener un hijo,
sabiendo que estaba la promesa de Dios de darle un hijo con Sara. Ciertamente, eso es lo que se intuye cuando uno lee el capítulo 12 y Dios le promete a Abraham un hijo. Sin embargo, en el capítulo 16 de Génesis, vemos que Sara toma la decisión de tomar a su sierva Agar y ofrecérsela a Abraham, y Abraham acepta eso. Y la hermana hace una pregunta lógica, y es una pregunta que no solamente se hace ella. Si Abraham es llamado el padre de la fe, y siempre es puesto como ejemplo de la fe, ¿por qué Abraham jugó adelantado? ¿Por qué Abraham desobedeció a Dios? ¿Por qué Abraham hizo eso? Bueno, vamos a explicar algunas cosas importantes. Número uno, que tenemos que resaltar, es que esto sucedió hace 4,000 años atrás. 4,000 años atrás. Recuerden que muchas cosas que eran normales, aceptadas, nadie se quejaba ni las veía como un problema de derechos humanos y ese tipo de cosas, hace 2,000, 3,000 años, hoy en día son inaceptables. Por ejemplo, la esclavitud. La esclavitud dejó de ser oficial, aceptable, apenas hace 200 años. 200 y pico de años aquí en este país había esclavitud. Todavía hay esclavitud en China, porque hay tiendas y hay industrias donde la gente trabaja 18 horas al día por una miseria. Son esclavos de alguna manera. Pero la esclavitud oficialmente se abolió hace 150, 170, 180 años en distintas partes del mundo. Pero por siglos la esclavitud fue normal. Si ustedes se van al Nuevo Testamento, usted va a conseguir a Pablo dándole consejos a esclavos cristianos que estén sujetos a sus amos cristianos o inconversos. Es decir, en ninguna parte del Nuevo Testamento conseguimos a Pablo o algún otro autor de la Biblia condenando la esclavitud, porque para ese momento, la cosmovisión de ese momento, la esclavitud era aceptable, era algo visto como algo normal. Bueno, 4,000 años atrás, un hombre como Abraham tenía una esposa oficial, pero además de eso tenía concubinas o esposas secundarias. Así que era previsible, punto número 2, así que era previsible que la esposa principal, ¿quién era la esposa principal? Sarai, que después se llamó Sara. Sarai era la esposa oficial, era la esposa principal que él tenía. A ella le correspondían todos los derechos. Y cuando, no era la primera vez que cuando una esposa principal tenía problemas de esterilidad, era normal, era previsible en el mundo de la época que la ama, en este caso Sarai, tomaba a su sierva y se la entregaba a su esposo para que tuviese hijos con ella, y los hijos que tuviese con ella iban a ser de la esposa principal. Vayamos un momentico a Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16. Y vayamos al capítulo 16, versículos 1 y 2. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás, ¿qué? Tendré hijos de ella. Es decir, Sarai está asumiendo que si eso se concreta, si ella sí es fértil y da hijos y sale embarazada, los hijos que tenga no uno, dice hijos, los hijos que vengan de Agar van a ser para mí, porque yo soy su ama, ella es mi sierva. Entonces, desde la perspectiva, la cosmovisión de esa época, eso era aceptable. El problema, como dice la hermana, como dice la Biblia y como podemos pensar muchos, es que ya Dios le había hecho una promesa a Abraham y esto pareciera que es un atajo que Abraham y Sara están tomando. Abraham actuó pecaminosamente
ya que sucumbió ante la infertilidad de su esposa, dudó del poder de Dios y en un momento eligió el camino fácil, dejando a un lado la promesa que Dios le había hecho. Y eso trae consecuencias, porque Agar, a lo que tiene su muchacho, en vez de dárselo a su ama, al contrario, se envalentonó. Y eso trajo un conflicto familiar dentro del hogar. Y Sara culpa a Abraham. Y Abraham le tiene que decir a Sara, haz con ella lo que tú quieras. Es decir, como dijo el hermano Rodney, todos este tipo de relaciones y de pecados y de fallas y de debilidades que cometemos en nuestro andar trae consecuencias, trae problemas. Y en el hogar de Abraham no fue la excepción. Dice el punto número 4 aquí. Esta caída de Abraham trajo sus consecuencias como todo pecado, pero a pesar de ello, el plan de Dios se llevó a cabo, un recordatorio de que a pesar de nosotros mismos, Dios llevará a cabo sus planes determinados en su soberanía. Definitivamente, a pesar de nuestros pecados, cuando Dios tiene un propósito con nosotros, Él los va a cumplir a como dé lugar. Por ejemplo, Jonás, Dios lo mandó a un sitio y él dijo, no, yo me voy para otro sitio. Ah, te vas a ir para otro sitio, ya vas a ver. Y Dios le enderezó el curso y lo hizo ir a donde tenía que ir. Pedro se envalentonó, Señor, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. ¿Y qué pasó? Negó al Señor. Todo el mundo hubiera desechado a Pedro, pero Dios enderezó los caminos de Pedro. Saulo era un hombre que rechinaban sus dientes como los demás por celos por Dios, pero realmente estaba equivocado y Dios lo tumbó del caballo y lo metió por donde tenía que entrar para ser un siervo del Señor. Y pudiéramos seguir mencionando muchos casos. David fue un hombre que pecó contra Dios. Sin embargo, la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y como ya lo hemos dicho, a pesar de que la vida de David después de su pecado fue una vida difícil, su reino nunca volvió a tener el mismo brillo, su familia se volvió un desastre. Sin embargo, la Biblia habla que el trono de David es el trono del Señor Jesucristo y que de su genealogía vendría el Mesías. Así que en el caso de Abraham, a pesar de su desobediencia, Dios enderezó sus pasos. Entonces, en respuesta a la hermana Gertrudis, que yo creo que nos está mirando, ¿verdad? ¿Por qué Abraham, teniendo esa fe inquebrantable, dice la hermana? Bueno, si realmente fuera literalmente inquebrantable, Abraham sería perfecto y no lo era. De hecho, Job, que la Biblia lo llama varón perfecto, no hay como él en la tierra, bajo una absoluta presión, dice Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Todo eso es loable, todo eso es admirable en Job. Pero si usted se va desde el capítulo 3 hasta el capítulo 41 de Job, Job está en una batalla constante con Dios. Incluso maldice el día en el que nació. Y no es que Job se está retractando de lo que dijo en el capítulo 1 y en el capítulo 2. No. Simplemente Job es llevado al extremo. Porque hasta el capítulo 2 sus problemas eran de él. Pero después se le agregó el hecho de que sus amigos vinieron a poner el dedo en la llaga y a acusarlo. Entonces la presión por la que vivió Job no terminó con su vida. Siguió siendo un hombre fiel. De hecho, Dios le da el doble de todo lo que tenía antes de toda su desgracia. Pero definitivamente Job pasó por un momento duro donde su fe fue probada al extremo. Entonces, así que Abraham, el padre de la fe, realmente no tenía una fe perfecta. El único que pudo tener esa fe fue el Señor Jesucristo. Todos los demás han pasado, hemos pasado y seguiremos pasando por momentos de flaqueza en nuestra vida, pero si somos del Señor, el Señor nos va a levantar y nos va a conducir a sus propósitos. Muy bien. La hermana
Paula Barreiro nos hace esta pregunta. Yo no entendí Génesis 6, capítulo 6, donde hablan de los hijos de Dios con las hijas de los hombres y los gigantes en la tierra. Bueno, esta es una pregunta constante acerca del Génesis, porque siempre llama siempre llama la atención el hecho de que en ese capítulo se dice que los hijos de Dios se casaron, se acostaron, tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Y luego lo otro que destaca de ahí es la palabra gigantes. Es decir, llama la atención lo de hijos de Dios y lo de gigantes. Entonces vamos a analizar un poco esto. Lo primero que tengo que decir es que ese es un debate que no ha tenido fin. Hasta el sol de hoy, en las escuelas de teología de todos los seminarios, a través de los siglos, los padres de la iglesia, los grandes teólogos han discutido sobre este tema y no hay nada concluyente, simplemente posturas sobre como muchos temas de la Biblia. Por ejemplo, hay posturas de la Biblia que dicen que literalmente Dios hizo la tierra en 6 días, como lo dice Génesis, días de 24 horas. Pero hay teólogos con otra posición que dicen no, esos 6 días significan eras que pudieron durar millones de años. Entonces, sobre eso uno tiene que estudiar y asumir y acogerse a una escuela de interpretación. Y yo siempre he creído que las escuelas de interpretación son válidas si, solo si, esas escuelas de interpretación no tienen que ver con los principios neurálgicos centrales del Evangelio. Si los principios o las escuelas de interpretación no ponen en duda la deidad de Dios, la deidad de Jesús, la deidad del Espíritu Santo, el plan de salvación, la salvación por gracia, etcétera, etcétera, yo no tengo problemas con la escuela de interpretación en escatología o en otros temas como este. Entonces, hay 3 escuelas básicas que explican este hecho. Vamos a leerlo rapidito. Génesis capítulo 6, para que sepan de qué estamos hablando todos. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Antes de leer el capítulo 6, es bueno aclarar que el capítulo 5 nos habla de los descendientes de Adán, pero especialmente de los descendientes del hijo. ¿Cuántos hijos tuvo Adán y Eva primero? Caín y Abel. Aparentemente Abel murió sin descendencia. Caín, que voy a responder eso más adelante, Caín tuvo una descendencia, pero acuérdense que Caín recibió una maldición, producto de su pecado de matar a su hermano. Pero luego Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Set. Esta es la descendencia de la que se habla en el capítulo 5, la descendencia de Set. Entonces, el capítulo 6 comienza diciendo: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Por razones de tiempo, hoy no vamos a poder abordar todas las preguntas que tenía. No es fácil hacerlo, porque se requiere de cierto detalle. Así que voy a terminar con esta pregunta, y las que quedaron pendientes las tendremos que ver la próxima semana porque están muy interesantes. ¿Ok? Entonces, hay 3 escuelas que explican quiénes son estos hijos de Dios
y luego, ¿qué son los gigantes? En primer lugar, hay una escuela judía tradicional que opina, que cree que estos hijos de Dios son ángeles caídos. Todos sabemos que Dios creó ángeles, hubo una rebelión en el cielo liderada por Satanás y la tercera parte de los ángeles cayó a tierra y a eso se le llaman ángeles caídos. El término hijos de Dios, cuando se hace referencia en el Antiguo Testamento, apunta a veces a ángeles. Cuando ustedes se van a Job, capítulo 1, dice, había un varón llamado Job, Un día se presentaron delante de Dios los hijos de Dios, entre esos Satanás. Observe que Dios, la Biblia no está llamando hijo de Dios a Satanás. Vinieron los hijos de Dios son los ángeles, pero entre ellos venía colado Satanás. Ese es otro tema. ¿Por qué Satanás estaba ahí? No lo sé. Y no es el punto ahorita. Lo que quiero decir es que el término hijos de Dios, para los que defienden este punto, dice que son ángeles caídos, porque el término hijos de Dios en el Antiguo Testamento se refiere en muchas ocasiones a ángeles. Pero hay otras personas que piensan que eso no puede ser. Porque en el caso de que fueran ángeles, Mateo 22:30, cuando Jesús está hablando con los saduceos, les dice que los ángeles no se casan, sino que cuando estemos en la resurrección, después de la resurrección, seremos como los ángeles que no se casan. Entonces, algunas personas piensan no pueden ser ángeles caídos porque los ángeles caídos, según esa explicación de Mateo, por lo visto, intuyen que los ángeles no pueden tener relaciones sexuales. Pero los que están a favor del punto de que sí son ángeles caídos dicen, pero un momento, los ángeles caídos pueden tomar figura humana. Incluso pueden tomar figura de un animal. Y la mejor explicación de eso es que Satanás tomó la figura de una serpiente. Entonces, aquí hay una diatriba de que si son ángeles caídos o no. Lo que estoy tratando de explicar es que algunos, los que están a favor de que fueron ángeles caídos, dicen, sí son ángeles caídos porque a los ángeles se les llama hijos de Dios en el Antiguo Testamento, pero hay una contradicción en llamar hijos de Dios a unos ángeles caídos. ¿Ok? Porque esa connotación de hijos de Dios pareciera que apunta más a unas personas que eran justas, que representaban al bien, y de eso vamos a hablar. Y otra razón por la cual algunos piensan que no pueden ser ángeles caídos es porque los ángeles caídos no se hubiesen podido reproducir con las mujeres, basado en lo que dice Mateo 22:30, pero otros dicen sí se pudieron haber reproducido porque simplemente esos ángeles caídos pudieron haber tomado figura humana y tener relaciones sexuales con las mujeres. Hay otra segunda posición que no piensa que son ángeles caídos, sino que son poderosos gobernantes humanos. Pero de las tres posiciones, esta es la más débil de todas. Estos apuntan a que pudieron haber sido los descendientes de Lamec, que aparecen en el capítulo 4, y la base de su interpretación es que hay un pasaje donde dice que estos hombres eligieron a las más hermosas de las mujeres para tener relaciones con ellas. Pero repito, esta es quizás de las tres posiciones la más débil y la que tiene menos argumentos. Pero parece que la más fuerte de todas es la tercera posición, que es que estos hijos de Dios eran descendientes de Set y las mujeres que ellos tomaron eran descendientes de Caín. Es decir, los descendientes de Set hasta este punto de la historia representan el bien y las hijas de Caín representan el mal. Recuerden que este es el preludio del diluvio
¿Y por qué viene el diluvio? Porque Dios va a hacer un juicio sobre la tierra porque está hastiado del pecado, está hastiado de la desobediencia. Y parece que los descendientes de Set empezaron a poner su mirada en las mujeres de Caín, que representaban de alguna manera la maldición del pecado. Y la mezcla de estas dos razas pareciera, y a eso, por eso dice, los hijos de Dios se está refiriendo a los hijos de Set, y a las mujeres son las descendientes de Caín. Esa es, digamos, una de las posiciones más fuertes. Si ustedes van a Lucas, capítulo 3, Lucas, capítulo 3, Lucas, capítulo 3, versículos 36 al 38, en ese capítulo se establece la relación de Set, versículos 36 al 38. Acuérdense que en el Nuevo Testamento hay dos genealogías de Jesús. Una está en Mateo y otra está en Lucas. La de Mateo va de Adán hacia Jesús, es decir, va hacia abajo. La de Lucas va de atrás, de adelante hacia atrás, es decir, va en forma regresiva. Si ustedes se ubican en el versículo 36 de Lucas 3, ya casi al final de la genealogía, acuérdense que viene de Jesús, que comienza en el versículo 23. Pero cuando llegamos al verso 36 dice, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem. Sem era hijo de ¿quién? De Noé. Hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, y después ¿qué dice? Hijo de Dios. Entonces, los que apoyan esta opción dicen, por lo visto, esta expresión, hijos de Dios, que se usa en el Nuevo Testamento, es una referencia a la descendencia de Set, que es el tercer hijo de Adán y Eva. Set representa a los hijos de Dios y aparentemente representa una época de hombres que fueron justos delante de Dios. De hecho, de esa genealogía está Noé, que luego es el único que, al no haberse mezclado con las mujeres descendientes de Caín, tuvo 3 hijos y aparentemente sus 3 nueras eran de esa misma descendencia, y solamente ese grupo halló gracia delante de Dios y son los que se salvan en el diluvio. Entonces, repito, usted puede escoger pensar que las mujeres se mezclaron con ángeles caídos con figura humana. Eso es probable. Es una escuela respetable, es una escuela que ha estado por siglos sosteniendo esa verdad. Por supuesto, yo no tengo ni el tiempo, ni la capacidad, ni la profundidad para entrar en todo el tema teológico que eso implica. Pero en forma resumida, hay una escuela que dice, fueron ángeles caídos, demonios, que tomaron figuras de hombre, se encarnaron en hombre y tuvieron relaciones sexuales, y eso generó una total y absoluta perdición. Terminó de incrementar el pecado, la desobediencia, que hizo que Dios se llenara de ira y de enojo contra la humanidad. Otros piensan básicamente que son hijos de Dios, los descendientes de Set, que empezaron a entremezclarse con los descendientes de Caín, y eso trajo como consecuencia la perdición que causó el diluvio. Es importante resaltar que en hebreo la frase hijos de Dios es Ben Elohim. Esta frase se usa en el Antiguo Testamento
tanto para los ángeles como para los hombres. Pero Satanás y los demonios nunca son llamados hijos de Dios. Es decir, aunque son ángeles caídos, son eso ahora, ángeles caídos, no son hijos de Dios. Es decir, el concepto hebreo, Ben Elohim, se le puede aplicar a hijos humanos o a hijos como ángeles, siempre y cuando sean ángeles de los que fueron fieles, no de los caídos. Por eso es que se piensa que esta porción de la Biblia no se refiere a ángeles caídos. Muy bien, vamos a contestar lo de los gigantes. En el versículo 4 del capítulo 6, versículo 4. La gente asume y dice, bueno, imagínense, si unos demonios en figura humana se mezclaron con mujeres, ¿qué podía salir de allí? Un adefesio, una cosa rara. Y por eso es que algunos asumen que esto de los gigantes es como una mutación genética. Al mezclarse seres angelicales incorporados en cuerpos humanos y mujeres, vamos a decir, naturales, mujeres que venían de otros hombres. Dice el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Pero observen que los gigantes los había antes de lo que viene después de eso. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Hasta ahí eso no quiere decir que tenga algo que ver con lo de las mujeres y lo de los hijos de Dios. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es decir, no hay razones para pensar que los gigantes son el resultado de la unión de estos hijos de Dios con la mujer, porque el versículo 4 dice claramente que ya los gigantes existían. El problema con los gigantes es que nosotros, cuando oímos la palabra gigante, creemos que son gente que medía 12 metros de altura y que se podía sentar arriba de este templo como que si fuera un banco. No, no era esa desproporción. La historia humana, los datos científicos, los datos arqueológicos demuestran que hay personas que han nacido de seres humanos comunes y corrientes, con estaturas relativamente promedio, pero que por distintas razones logran alcanzar alturas descomunales. Por ejemplo, en el siglo XX, el hombre más alto del mundo vivió en la década de los 40, 50, medía 2,72 en metros. No sé cuánto es eso en pies y pulgadas. ¿Ok? Medía, no sé, 8 pies, por ejemplo. O sea, un hombre, ¿qué les digo yo? Más o menos de esta altura. Exacto. Entonces, la palabra gigante no significa lo que vemos en las comiquitas, ¿no? Lo que vemos en los cartoons, que es alguien que está por allá por las nubes. No. Gigante simplemente era alguien que tenía una altura desproporcionada. Y la Biblia narra de varias personas que eran gigantes. Por supuesto, Goliat medía aproximadamente unos 3 metros de altura, como 9 pies más o menos, ¿ok? Y hay otros personajes que aparecen. Pero lo importante destacar de esto de los gigantes es, uno, que no necesariamente eran el resultado de esta unión de hijos de Dios con hijas de los hombres. Lo que está destacando el versículo es que ya había gigantes en ese entonces y que estos gigantes eran varones de renombre. Pero esta palabra gigante viene de una palabra en hebreo que la palabra se llama Nefilim. Y vamos a ir a esa lámina, Idamar, que está después de Génesis 6:3. Ajá, esa, la que dice, pero ¿qué de los gigantes? Pues algunos dicen que los gigantes fueron resultado de la unión de ángeles con los hombres.
el versículo del 6:4 dice, había gigantes. Esa palabra gigantes es la palabra en hebreo nefilim. Ahora, esa palabra, ¿dónde vuelve a aparecer en la Biblia? Aparece en Números 13:33. En Número 13:33 dice, también vimos allí, estos son los espías que mandaron a inspeccionar la tierra. Cuando ellos regresaron, el reporte de que ellos dieron fue, también vimos allí gigantes, entre paréntesis, nefilim, es decir, hombres de gran estatura. Y estos gigantes son hijos ¿de quién? De Anac, raza de los gigantes. Es decir, aparentemente pertenecían a una raza de personas de gran estatura. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Por lo tanto, estos gigantes que ellos se consiguieron no eran hijos de ángeles mezclados con mujeres, eran hijos de hombres normales con mujeres normales que simplemente habían tenido una raza de personas que por algún desorden genético, por ejemplo, se puede dar ese tipo de altura. De hecho, la gente que alcanza estas alturas gigantescas, por lo general viven muy poco tiempo. No llegan a veces incluso a los 40 años, porque el corazón no alcanza para poder irrigar todo el cuerpo y por lo general mueren muy jóvenes. Así que esto de los gigantes a veces nos causa mucha curiosidad, ¿no? Por saber de dónde salen. Yo recuerdo un hermano a quien yo aprecié mucho que durante años me decía, pastor, yo no he conseguido quien me explique lo de los gigantes. Y vivía con una angustia con lo de los gigantes. Yo le decía, hermano, si había gigantes o no había gigantes, eso no tiene nada que ver. Eso no influye ni en tu salvación ni en tu vida espiritual. Simplemente es una acepción que hace la Biblia, y lo más importante de eso es lo que dice el final del versículo 4. Dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es decir, este tipo de raza causó, digamos, un impacto como el que causaron los descendientes de Anac en el pueblo hebreo cuando ellos fueron a investigar la tierra. Termino con esta última lámina que dice, así que ha habido personas de estatura extraordinaria en toda la historia de la humanidad. En la mayoría de los casos, los padres de estos gigantes eran personas de estatura normal. Podemos concluir que los gigantes de Génesis eran hijos de hombres y no de ángeles. Es decir, de las tres posiciones que dijimos al principio, yo, después de este estudio que hice, confieso que antes tenía cierta inclinación a la de los demonios. Pero el argumento que más me convenció que no son ángeles caídos es que el texto lo llama hijos de Dios. Y ciertamente el término hijos de Dios, cuando Dios lo usa en relación con ángeles, es en relación con ángeles que no han caído, ángeles que han sido fieles a Dios, ángeles que no han caído en rebeldía, es decir, que no están en la condición de demonios. Ese fue el argumento que más me convenció para pensar que este término hijos de hombre se refiere a los hijos de Set y las mujeres se refieren a los descendientes de Caín.